Muy buen día, bienvenidos una vez más a Eri Podcast. Soy Randy Garvey, me da muchísimo gusto hoy tenerte con nosotros cada uno y tener con nosotros un ministro de nuestra iglesia, Yadira Arzola Flores. Quería dar tu nombre bien. Yadira, bienvenida a Eri Podcast. Es un gusto estar con ustedes y compartir de todo lo que Dios nos dice y nos habla en cuanto a su grandeza, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Tú tienes varios años en el Río Internacional Sí. incluso estás ayudándonos ahorita en una obra que tenemos en Tlaxco, pero cuéntanos primero, quiero que la audiencia te conozca. Cuéntanos primero si recuerdas en qué año fuiste bautizada, cómo tomaste tus puertos, etcétera. Sí, yo llegué a la iglesia en 1914, ¿verdad? Pero fue un proceso que yo viví anteriormente, ¿verdad? En el Querías decir 2014. 2014, perdón, Sí. 2014. Iba a decir, wow, mantienes muy bien tu edad. 2014 exactamente, pero antes de ello yo, trabajaba en la administración de Santana Chautempan, Ok. y Ajá. por esa calle había una iglesia cristiana donde yo, una biblioteca cristiana, una librería. ¿A poco? Sí, yo llegué ahí, pasé, curioseando y había una pastora ahí y me decía, ¿qué te ofrezco?, ¿no? Ya mostrándome los libros. Yo llegué para que orara por una amiga que estaba enferma. Mm, Y me dice ella ahí, dice: "¿Te gustaría recibir a Jesús?". Digo: "Sí". Y yo fue cuando ella hizo la oración así de de fe, sencillo. así de sencillo. A partir de ahí, yo estaba pasando por un proceso, matrimonial. Sí. De ahí pasaron 2005 años, porque en el 2014 yo comienzo con una situación con mi hijo, mi único hijo, y una de mis hermanas me invita a un sobrenatural que fue, mm, en un salón que está por el Cobat 01, no Sí. ubico la calle, y ahí fue donde llegó, el profeta Daniel Santos, Ujú. y dice mi hermana: "Aquí te vas a sentir bien, aquí tu hijo va a sanar". Y en realidad yo me resistía mucho a participar con ella, en venir a la iglesia y demás, pero esa noche, créame que yo dije: "Yo de aquí soy, Mm. yo de aquí soy", porque me hablaba de Jesús, y dije: "No, yo de aquí soy", y fue de ahí que entonces yo empecé a congregarme, inclusive en mi matrimonio, con mi esposo, que le decía: "Vamos a la iglesia católica", y él me decía: "No". Entonces, llegó un momento que dije: "Bueno, ¿ya no vas a ir?". Dice: "No, ya no voy a ir". "Okey, pues yo voy". Pero yo no me fui a la iglesia católica, yo me vine al Río. Ah, Entonces, a partir de ahí yo venía y venía, y fue como que yo empecé a ver cambios en cuanto a mi paz, a mi tranquilidad, ¿verdad? Porque era una situación que yo vivía muy fuerte con mi hijo, y el temor, la angustia de en lo mm. que él estaba metido, en situaciones de drogadicción, ¿verdad? Entonces, yo llego al Río y comienzo a venir, comienzo a venir. En ese tiempo yo no era casada, y sabemos que en nuestra iglesia tenemos que estar, en obediencia para poder Sí. continuar con nuestros estudios. Llega un tiempo en que, Estás hablando a ver si recuerdo bien, 2014 que llegaste a El sí, Río. Ok. sí, Y estabas viviendo en unión libre. sí, Ok, bien. así es. Entonces, pues yo le comentaba hasta a Roberto, que nos teníamos que casar. Y fue que pasó un tiempo y él accedió, empezamos nuestros estudios los 2 y empezamos puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4 y de ahí no he parado hasta llegar a Wow. que terminé CAMI. Pero Wow. Entonces, también para que sepan la audiencia, te graduaste del más alto nivel que tenemos, que es el Centro de así Adiestramiento es, Ministerial Internacional, CAMI. sí, así es. ¿Estás bien preparada? Pues sí, Dios nos capacita y todos los estudios tan hermosos que nos dan aquí, ¿verdad? Porque es una universidad realmente donde nosotros, vamos capacitándonos y vaya, nos podemos enfrentar a muchas cosas y sabemos cómo nosotros afrontar cada situación porque somos capacitados. Sí, 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 sí. sí, así es. Ok, entonces, hoy estuviste aquí en Tlaxcala con nosotros por años,
pero decidiste ir y ayudar una nueva obra que tenemos en Tlaxco. ¿Cómo les va? Así es. Oh, es maravilloso. Dios está haciendo la obra allá porque realmente, sí hay mucha necesidad Oh, en ese municipio de mm, Tlaxcala, sí, Tlaxco. claro. Y realmente, es maravilloso poder compartir con tanta mujer sola, con muchas, situaciones de maltrato físico, drogadicción, machismo. Ah, Hay mucho machismo en ese lugar. Entonces, llegan mujeres muy, devastadas emocionalmente, ¿verdad? Porque, son lastimadas, agredidas emocionalmente, ya. en cuanto a su, trato con el esposo y demás, ¿no? Mm, Psicológicamente también son dañadas porque se sienten menospreciadas, abandonadas, y es una situación que nosotros le animamos día con día, animándolas con mensajes, días devocionales y demás. Pero realmente es algo hermoso estar en Tlaxco porque, pues, llega mucha gente con mucha necesidad y sabemos que Dios va a hacer la obra ahí. entonces de ahí vamos a agarrar. Sabemos que Dios va a hacer la obra porque estamos en medio de los que han estado escuchando, bueno, el último episodio comenzamos una serie de entrevistas sobre el tema de el caminar en fe. Ujú. Queremos que nuestra audiencia sepa cómo caminar en fe. Ya tocamos en el último episodio de que primero pues tenemos que tener una confesión de fe. Sí, Estaba con mi esposa, hablamos de lo importante de tener una confesión de fe, cómo es una confesión de qué, sobre qué se basa, pero lo que hoy queremos tocar es lo de la revelación. Necesitamos el Espíritu Santo para saber cómo caminar en fe. sí, Y como yo he mencionado a la gente aquí en la Congre, amo la Biblia, leo la Biblia. Liz y yo hablamos mucho en el último episodio de cuán importante es la Biblia. Hay que sí, conocerla, sí. hay que amarla, hay que meditar en ella, confesarla, obedecerla. Pero fíjate que yo nunca leí en la Biblia antes de venir a México. Nunca estaba leyendo en la Biblia y no leí en la Biblia, Randy, vete a México, ahí vas a predicar. Pues no, No, pero el Espíritu Santo me lo reveló. sí, Y yo puedo decir que cuando Dios me llamó a México, me lo reveló de una manera tan segura como sé que soy salvo. No me quedó ni una gota de duda que Cristo me estaba llamando a México en sí, específico. Entonces nosotros creemos en revelación. sí, Revelación, Dios me puede revelar algo en la Biblia o Dios me puede revelar algo que no he leído en la Biblia sí. en cuanto a quizás lo que quiere hacer en mi vida. Y pues tú vienes muy recomendada para estar con nosotros porque Dios ha tratado contigo en revelación. Y Sí. cuéntanos un poquito de qué significa para ti la revelación divina o la revelación de fe, porque toda verdadera fe se basa en la revelación. Sí. Sea revelación de la Biblia o revelación que Dios te ha mostrado en tu corazón, pero la verdadera fe, cuando alguien realmente tiene fe, es porque tiene una revelación de Dios. Sí, Dios me ha revelado en cuanto a, su grandeza, su poder. Yo cierta ocasión que hacía un ayuno de 40 días cuando iniciaba en el cristianismo, este, yo los últimos días yo lloraba porque, había luchas que estaba pasando con mi hijo incrementé mi ayuno, ¿verdad? Dije: "Voy a hacer 30 días de ayuno", pero vi la situación con mi hijo y dije: "No, yo voy a aumentar mis días de ayuno y no, eso no me va a hacer que yo resista ni desista a lo que Mm, está ocurriendo", ¿no? Entonces, en ese momento yo le lloraba y le preguntaba a Jesús: "¿Qué tú quieres de mí, Señor?". Porque era un quebrantamiento que yo sentía en mi corazón. En ese momento, yo escuché que me decía: "Sígueme, mm, sígueme", y realmente yo pude ver a Cristo lleno de sangre, como Él estaba así
emulado, todo como fue maltratado, yo lo pude ver realmente la sangre de Cristo, como Él corría su sangre. Y a partir de ahí fue cuando yo me enfoqué más y más en Él, porque realmente Él me ha mostrado y la palabra de Dios lo dice realmente. Él murió por nosotros, se entregó por completo por nosotros y Él me ha dicho que Él está conmigo, Él me ha dicho que yo crea en Él, ¿no? Y yo creo en Él porque en la palabra lo dice. Realmente Jesús murió, Él pagó por nuestras transgresiones, por el perdón de nuestros pecados, por nuestra salvación. Y yo creo firmemente en lo que Él me ha mostrado, que en sus tiempos, porque sus tiempos son perfectos, se van a dar las cosas. Y si Él lo habló, dice, si yo lo dije, yo lo voy a hacer. Entonces yo es Ujú. como yo me aferro a la palabra de Dios, porque su palabra jamás regresa vacía. Es algo que lo tengo bien cimentado y yo digo así, tu palabra lo dice, Señor, y tú lo dijiste. Tú pagaste por la libertad de mi hijo, por su sanidad, y Él es tuyo. Creemos en lo que Él dice, si tú crees en Dios, tú y tu casa serán salvos. Entonces yo me aferro a esa promesa. Señor, tú dices que si yo creo en ti, yo y mi casa seremos salvos. Entonces son palabras y promesas de Dios que yo me he agarrado de Él, de su palabra. Es aferrarme a su palabra, no soltarme de su palabra, no creer en todo lo que dice Él, porque realmente también dice, sí, y para acercarnos a Dios tenemos que creer en Él. Ujú. Y ahí está la palabra de Dios que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, Mm, la convicción de lo que no se ve. bien. Entonces yo no me fijo en lo que está pasando, aunque yo veo situaciones fuertes en las situaciones que he vivido con mi hijo, yo no me enfoco en lo que estoy viendo, yo me enfoco en lo que Dios ya me mostró. Ok, párate tantito, porque muy interesante. Algo que dijiste es súper importante para nuestra audiencia Sí, entender. Me encanta, primero, me encanta que tú puedes citar un texto bíblico, porque Liz y yo estamos hablando en el último de que tantos cristianos creen tener fe y no saben nada de la Biblia. Es imposible tener fe y ser ignorante de la Biblia, sí, para comenzar. Entonces, por una mano tenemos la Biblia. sí. Pero me gusta también lo que mencionaste al principio de que, eh, aparte de la Biblia, Cristo te reveló algo. Y tú viste, vamos, en el Espíritu, la sangre de Cristo. Dios te habló, dijiste, Sí, ¿verdad? sí. Entonces tú sí crees que Dios todavía habla a la gente. Claro que Él nos habla. Él siempre está expectante, Él está siempre atento a lo que nosotros le vamos a hablar a sus hijos. La gente dice, es que Dios no me escucha. Claro que Él está atento a lo que nosotros decimos. Nada Mm. más hay que esperar O que hay que escucharle a sí, Él sí, también, ¿verdad? exactamente, porque ¿qué estoy haciendo para que Dios me hable? ¿Qué Porque estoy la revelación no se trata de que si Dios me escucha a mí, que yo sé que sí, pero la revelación es cuando yo le escucho a Él, así ¿o es, no? sí, Wow. sí, Entonces, Yadira, para que la gente te entienda, porque yo estoy seguro que hay gente escuchándonos que les va como en feria cierta situación en su sí. vida. ¿Cuántos años tiene esta lucha tu hijo con la drogadicción? ¿Cuántos años llevas con esto? Él tenía 20 años cuando él inició en las drogas y ahorita tiene 34. Es una 14 años. 14 años de una lucha fuerte, Mm, porque, realmente, como lo decimos en su momento, cuando no conocemos de Dios, queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas sí. y corremos a buscar ayuda de donde no debemos A buscarla. ver, entonces tú, ¿dónde buscaste ayuda que ahora crees que, pues no, para nada sirvió? Para nada sirve ir con brujos, porque Ay, eso no es Chihuahua, sí, a todo lo contrario, ¿verdad? sí, ¿No realmente fuiste con los brujos? sí, yo Ok, fui con los brujos porque era una desesperación de verlo así, me sí. decían, ahí va y tu hijo va a ser libre de lo que hayan hecho, pero al contrario, ¿no? Pasaron situaciones que realmente Dios me mostraba lo que yo había puesto a mi hijo. Una mañana de oración, mi hijo entraba de la casa, de la terraza,
cuando él pasa y yo literalmente con los ojos espirituales, yo pude ver cómo alguien iba atrás de él. Ah, wow. Entonces Dios te abrió los ojos Sí, para ver esto. sí, fue algo, feo, terrible, porque realmente era como un monje encapuchado y, pues, con unas facciones que se le veían nada más del perfil. Entonces, yo me quedé así realmente, pues sí me alarmé. Entonces, yo vengo y platico con Pastor Antonio esta situación y me dice: "Usted se lo puso, usted córralo". Así Mm. literal me dijo: "Entonces usted tiene la autoridad y usted eche esto de su hijo". Ah, entonces, ¿tú crees que este espíritu que viste llegó porque habían visitado un brujo? Sí, abrimos Ok, puertas. sí, Se ya. abrió una puerta y obvio que, tomó el enemigo derechos legales, pues ahí está, ¿no? Lo que Mm. pediste, lo que fuiste a buscar. Entonces, yo tuve que romper con todo eso para que, se fuera ese guardián que digamos que se le había puesto a mi hijo, ¿no? Entonces, yo no sugiero para nada que se vaya con brujos, ni Ay, con Dios. adivinos, ni nada. El único camino, la verdad y la vida es Cristo, es el Además de único. los brujos, ¿qué más hiciste para encontrar alivio para tu hijo? Mm, anexarlo. Sí. Lo llevé a anexos donde realmente no ayudaron para nada. ¿Cuántos Por anexos crees o cuántas veces crees que se ha estado metido en un anexo? o ya lleva como 8 veces, Sí. 8 No, pues veces. en 14 años hay gente Sí, que supera 8 veces sí, en 14 años, sí. pero es decir que, hombre, si no ha funcionado en 8 veces, pero cuando tú le metiste en los anexos, ¿eran anexos seculares o religiosos? Eran anexos seculares. Ajá. Yo oraba, yo por eso estoy consciente y firme en decir que Dios escucha, Dios oye, porque yo le pedía: "Señor, muéstrame dónde llevar a mi hijo". ¿Y Mues eso era aún antes de ser cristiana o Sí, después? fue un poco después. Okey, Fue entonces ya con una relación con Dios comenzaste a pedir a Sí, Dios, ¿dónde le mando? sí. Okey, Sí es interactuar con Dios, totalmente. sí, Entonces, yo le decía: "Señor, un lugar donde le hablen de ti, de tu palabra, porque yo sé que tú puedes hacer lo imposible", amén. ¿verdad? Entonces, pasa el tiempo y encontré un lugar aquí en Alcance Victoria, Mm. donde él estuvo, y está actualmente. ¿Ese está en Puebla o Está acá? en Puebla, En Puebla, sí. está en He Puebla. escuchado buenas cosas, ajá. Sí, ha estado ahí, estuvo en Jiutepez, Morelos también, en una casa Ajá. también cristiana, y realmente se puede diferenciar de un anexo secular y lo que es un home, que así le llaman cristiano, donde son restaurados a través de la Mm, palabra de Dios. En un anexo secular, yo lo podía ver en 3 meses, un mes que podemos irlo a visitar después de un mes. Yo no veía cambios, yo le veía normal, hasta peor lo veía yo, mm. pues, con su mente trastornada en estado psicótico y demás. Más cuando yo empiezo a llevarlo a un anexo cristiano, al mes es maravilloso y grandioso cómo Dios, a través de la oración, a través de la intersección, a través de que ellos leen la palabra, son renovados, Mm. empieza el despertar de su entendimiento en el sentido de que están enfocados en la realidad, ¿verdad? Entonces, es realmente yo creo firmemente, que mi Dios, nuestro Dios, algo está obrando, algo está haciendo mi hijo, porque es real que la palabra de Dios jamás regresa vacía. Yo Mm. me aferro, a eso. Sí, entonces, porque hablamos de esto, mi esposa y yo, en el último, que a veces tú citaste un texto que es muy popular entre los cristianos. Dicen, no, pues la Biblia dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Oh, no, perdón, es otro. Que si yo creo en Jesús, seré salvo yo y toda mi casa. Amén. Pero algunas personas citan esto y nunca hablan con su familia de Jesús. Estamos Sí, hablando de esa dinámica. Pero tú has hablado con tu hijo de Jesús, incluso claro, le has llevado a lugares donde sí, es como un intensivo así es, en cuanto a la sí. palabra de Dios. Ahora, cuando le llevaste o le llevabas a los
los programas seculares, los anexos seculares. Yo supongo, ¿tenían psicólogos o alguien así para darles un examen psicológico para ver si era alguna cosa médica que tenía? Sí, sí lo tuvo. Ajá. Sí lo tuvo, pero realmente, inclusive se medicaba. Y yo desistí de todo eso. Mm. Desistí de todo eso porque tenemos al médico de médicos y yo lo afirmo, es Jesús nuestro médico. Él sabe cuántos cabellos tenemos, él sabe nuestro pensar antes de hablarlo. Entonces, yo sé que los psicólogos, ayudan, ¿verdad? Pero realmente pude ver que no ayudó en nada con mi Ok, hijo. eso es muy importante, porque nosotros no estamos ni pro ni contra en cuanto a, ya tuvimos una serie de fe y medicina y hablamos con Ujú, médicos y hablamos con gente de fe, Y de hecho, los médicos, gente de fe también que entrevisté, pero es una decisión personal sí, que uno toma si va a ir en un problema por el camino de la ciencia o se va a ir por el camino de la fe. A veces la gente hace los dos. Pero entonces tú dices que viste en los tratamientos médicos de su hijo que no hubo mejora. no. Entonces, ¿cómo decidiste mejor optar por el lado espiritual completamente? Porque yo he visto cómo Dios ha obrado en otras personas y en mi persona. Ok. Realmente a mí Dios me cambió, me transformó y me sigue transformando. Mm, Me ha sanado de dolencias, me ha sanado de problemas de salud. Y si Dios lo hizo con otras personas y lo hizo conmigo, yo sé que también lo va a hacer con mi hijo. mm, Sí, mm. Eso es muy importante. Tú dices, yo sé que lo va a hacer con mi hijo. Ahora, pero ¿cómo es que sabes esto? porque para Dios no hay nada imposible. Y Ajá. mi fe está en Él, mi fe está enfocada en Jesús. Realmente, yo alguna vez estábamos en Tlaxco, mi Ujú. hijo estaba allá, y pasaron jóvenes a ministrarse. Estaba el profeta Daniel Santos en esa Ok. ocasión que nos Ujú. visitó, y mi hijo se quedó en su lugar y no pasó, y yo le dije: "Pasa", y no me dijo ni sí ni no. Y yo digo: "Dios, ¿qué pasa?". Y realmente yo escuché que Dios me decía: "No es su tiempo". Y Mm. sabemos que en el tiempo de Dios las cosas se van a Wow. dar. Entonces, yo estoy Wow. firme en eso. Dios lo va a hacer en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, Sí. nosotros solo es esperar en que Dios lo va a hacer. Wow. Eso sí es fe. Y estamos hablando de cómo caminar en fe. Y lo que estamos viendo es que, bueno, para caminar en fe uno necesita revelación. Sí, Porque tú tienes la revelación, aparte de lo que la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Claro, esto fue escrito técnicamente a un hombre y se cumplió esta noche sí, o madrugada con su familia. Pero muchos han agarrado de esto pero la cosa es que tú puedes leer algo en la Biblia que puede ser que técnicamente no te aplica, pero si el Espíritu Santo dice, esta palabra es para ti. sí, Ahora sí te aplica. sí, 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 Esto te que sí, completamente, ¿verdad? Dios puede decir, oye, esto es lo que yo hice para él, voy a hacer para ti así también. es, Entonces ya tienes revelación. sí, Sí, no solo una palabra técnica, pero una palabra personal para tu persona. Entonces, yo creo que necesitamos revelación directa del Señor para realmente caminar en fe, sí, para saber cuáles textos de la Biblia nos aplican a nosotros, sí, cuáles textos de la Biblia debemos aferrarnos, memorizarlas, sí, citarlas, ¿verdad? sí, Y necesitamos esta revelación. Me encanta y yo creo completamente lo que dices. eh, Cuando dices, pues Dios me mostró, Dios me dijo, entonces Dios te ha dicho, ese se llama sí, revelación, Dios te ha dicho que tu hijo va a ser salvo, sí, liberado sí, amén. en su tiempo. En su tiempo, Y eso es lo que te da la esperanza sí, de no tirar la toalla, porque sabes que viene un tiempo. sí.
Amén. Y en ese tiempo es caminar en fe, enfocarme en Él. Alguna vez tuve una recaída muy fuerte. En ese tiempo estaba pastora Hannah y Ujú. yo estaba muy molesta, muy enojada con el diablo. Estaba yo furiosa, eh, inclusive yo decía: "Pastora, yo quisiera tenerlo enfrente y no sé qué hacer con él". En este tiempo, pastora Hannah me decía: "¿Quiere guerrear con el diablo? Métase más con Dios". Mm, Y es ahí donde me meto mucho más con Dios, en la lectura, en alabarlo. Yo sé que en la alabanza Dios se mueve de manera sobrenatural. claro. Dios ahí, realmente me hace sentir paz, se siente su grandeza, todo lo que Él es, y realmente fue lo que hice, meterme a servir, Mm, a ir a evangelizar, e inclusive, compartir de la palabra de Dios. Entonces, yo es lo que he hecho, ¿verdad? No apartarme de lo que es la palabra de Dios, porque sabemos que alejados, que llegue un momento de depresión, de aflicción por lo que yo esté viendo, mm, en el supuesto caso de que yo ande por vista, es algo terrible, porque ya lo viví, yeah. ¿verdad? Entonces, es enfocarme en lo que es Dios, en su grandeza, en su poder, y no permitir que el enemigo se quiera tomar de ese lado en afligirme, Ujú, porque no sirve, no ayuda, es, mm, tambalear, ¿no? Y nosotros estamos parados sobre la roca que es Cristo, mm, ¿verdad? Él es nuestro sustento, es nuestra fortaleza, y yo así lo he dicho. Señor, tú eres mi fuerza, mi fortaleza, día con día, tú vas conmigo y yo soy fuerte en ti, porque la lucha claro. no es fácil, No. no es fácil. Yo lo he visto con otras madres de familia que Sí. tienen situaciones en ese aspecto, y yo puedo ver cómo cuando inician los hijos en ese tipo de cosas, yo las entiendo y lo que las animo es busque más de Dios, entregue a su hijo a Dios, Mm, porque realmente en este tipo de situaciones es una imposibilidad para nosotros, sí. pero para Dios Mm, todo lo es posible. amén. Amén. Quiero leer un texto, Sí, de Efesios capítulo 1. Este texto he meditado muchísimo y habla de la necesidad que tenemos de revelación, sí, porque a lo mejor no todos tienen, claro, que no todos tienen la misma situación. Tú estás luchando por el alma de un hijo. Puede ser que otra persona está luchando con su salud, otra persona está luchando con su matrimonio o lo que sea. Pero cualquiera que sea la lucha o el caminar, la senda que le tocó una persona tocar y andar en ello, hay una palabra de Dios para esta persona, hay sí, una revelación. Necesitamos revelación para saber qué hacer frente a una imposibilidad, sí, frente a una situación complicada. Efesios 1, 17 a 19 dice, Pablo dijo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Hay un espíritu de revelación para que lo conozcan mejor. Entonces, revelación primero es para conocer mejor sí, a Dios, ¿verdad? sí. Yo me imagino que por las revelaciones que tú has recibido, sientes que conoces aún mejor a Dios, ¿verdad? Sí. Sí, Y él dice, pido también que les sean iluminados los ojos del de su corazón. corazón. Yo creo que cuando escuchamos la voz de Dios es como que ya vemos espiritualmente. Cuando tú Sí, viste a Cristo, los sí, ojos de tu corazón fueron abiertos, sí, ¿sí? Para ver algo en el espíritu, ¿sí? Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Wow. Dios sí, quiere darnos revelación para que sepamos a cuál esperanza nos ha llamado. Siempre hay esperanza, así es. ¿verdad? Y especialmente sabiendo que Dios me puede hablar hoy. Cuando yo estoy justo para tirar la toalla, Dios me puede hablar, me puede dar una revelación. Así es. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa Herencia.
herencia entre, conoces este texto, Sí, entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder. sí, Incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. amén. Wow. Entonces Dios te ha dicho, va a venir un día, cuando es su día de su hijo, que yo le voy a transformar. Sí, y, yo puedo decir que Dios me ha mostrado a mi hijo en medio de multitudes. Lo he visto predicando. Entonces, yo me aferro a lo que Dios me ha mostrado. Cuéntame cómo lo viste. Dices que lo has visto. ¿Cómo? Lo veo, ¿Estabas despierta? ¿Estabas dormida? ¿Estabas mm, orando? en oración. Ujú. Siempre ha sido en oración. Lo Ok, he visto, en el púlpito. Lo he visto, él, declarando la palabra. Lo he visto con la Biblia en la mano y con discípulos sentados y él instruyendo. Entonces, yo me aferro a lo que Dios me muestra. claro, Sí, claro. Entonces, era como una visión. una visión. Sí, porque normalmente cuando vemos algo en el espíritu y estamos despiertos, se llama una visión, pero también Dios nos puede mostrar algo en un sueño que es tan acertado como una visión que vemos despiertos, ¿verdad? Sí, ¿Has sí. tenido algunos sueños Sí, de he tenido revelación? sueños con mi hijo. Cierta ocasión yo comentaba con pastora Carla, comentaba yo que tuve un sueño donde iba yo en unas calles con mi hijo de asfaltadas en un Ferrari, pero Ah, era un ya. Ferrari rojo, Ujú. con un rojo brillante. Y yo iba de copiloto con mi hijo, y yo le decía que recuerdo bien que íbamos por esa calle, era un atardecer, pero sabemos que los sueños dicen mucho. Entonces, yo igual creo, ¿no?, que, yo lo veo así, el carro era rojo como la sangre de Cristo. Mm. Sí, ¿verdad? Íbamos los 2 contentos, gente afuera, como si estuviera esperando pasar el cambio del semáforo. Entonces, yo también creo que es así, que un mañana mi hijo y yo vamos a ir por muchos lugares que hemos planeado, Ah, ¿verdad? wow. Sí, Sí, porque muchas veces los sueños son simbólicos, sí, las cosas en el sí, sueño son simbólicos como el carro. Entonces, revelación, es necesario tener revelación para caminar en fe. sí. Revelación o de la misma Biblia o revelación, algo que Dios te habla, como ha hablado acerca de tu hijo, que no leíste en la Biblia, No, pero Dios te lo habló. Porque la verdad es que sin revelación ni podemos entender la Biblia, no. yo creo. Sí. Y hace poco estaba predicando sobre el texto en Lucas que habla de Simeón, un Ujú, anciano, que la Biblia dice que el Espíritu Santo le habló de que no iba a morir antes de ver al Cristo del Señor. Y un día el Espíritu Santo le mueve para que vaya al templo y ahí es cuando él conoció a Jesús como bebé. sí, Entonces, aunque Simeón tenía el Antiguo Testamento, era un hombre devoto, seguro que conocía muy bien la palabra, pero fue el Espíritu Santo que le habló en alguna forma. No sabemos que Dios le habló en un sueño o en una visión, pero Dios le habló de alguna forma, el Espíritu Santo le hizo entender, no vas a morir hasta que veas al Cristo. sí, Y él lo creía, sí. supongo. Y un día el Espíritu Santo dice, ve al templo. Era un día de destino. Me encanta esta frase, día de Ujú, destino, porque tú tienes un destino en Cristo. amén. Creemos que tu hijo tiene un destino Así es, que no ves todavía, pero tienes una promesa. sí, Y esa promesa es que va a llegar este día. Cuán importante es aferrarte a esas revelaciones, decir que no, pues yo sé que Dios me dijo y yo lo creo y sí. tan tan. Fíjese, ahorita que comenta eso, hace años cuando, vaya, las cosas estaban fuertes, ese día, yo lo anexé.
y casi no se cumplían los 3 meses en un lugar secular. Ujú. Y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Yo voy a sacar a mi hijo. Dice, ¿por qué? Si apenas tiene 3 meses, tú sabes que aún tiene que pasar por un proceso más largo. Digo, no, porque Dios ya me dijo que él ya no lo va a hacer, que ya no se va a drogar. Entonces, como yo le he dicho, era Dios hablándome, y así lo creo. Dios lo dijo, y como le decimos, en su tiempo, Ujú. ¿verdad? Entonces, si Dios lo dijo en ese tiempo, ya me lo habló, ya me lo dijo. Él ya no va a drogarse, él ya no lo va a hacer. Y han pasado años, y yo me aferro a lo que yo escuché que él me dijo también, Ujú. porque de muchas maneras, le digo, me ha hablado en cuanto a mi hijo, que él es su vocero, que él, Mm. que él va, a hablar de la palabra de Dios, y yo así lo declaro, que mi hijo, Amén. que lo va a hablar de su palabra, de su grandeza, de su misericordia con todo aquel que se cruce en su camino. Wow. Sí, Por eso la revelación es tan sí, importante. Romanos capítulo 4 habla de Abraham. Y Abraham no tenía nada de Biblia todavía, sí, no existía de lo que sabemos, pero la Biblia, Pablo en Romanos 4 escribe acerca de Abraham y dice, Abraham creía en el Dios que da vida a los mm, muertos y que llama las cosas que no como son como si fuera. como si ya fueran. Sí, Entonces, Dios, si Dios te dice, tu hijo es mi vocero, tú no puedes decir, no, Señor, no lo conoces, no, no está hablando cosas, pero nada de ti. Pero Dios llama las cosas que no son como si como ya si existieran, así porque es, Dios las va a hacer así es. una realidad. Pero alguien tiene que creer eso. ¿Sí? Sí, Y entonces Abraham, Dios le llama a Abraham padre exaltado, sin hijo, padre de multitudes, sin hijo. Pero Abraham lo creyó. sí, Como tú estás creyendo por sí, revelación divina. Tengo una palabra personalizada sí, para mi vida y yo la creo tanto como creo la Biblia. Creo que Dios me habló y voy a aferrarme a esto. Dice, Abraham creía en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, creyó y esperó. así es. Sí, Sí. sí, Su fe no flaqueaba. no, Sí, aunque reconocía que era imposible lo que sí, Dios le dijo, humanamente imposible. humanamente imposible. Sí. Sí, e inclusive, otra de las palabras que él me revelaba dice, no recuerdo la cita bíblica, pero dice: yo enderezaré todo camino torcido", dice, "y abriré y brotarán aguas del sequedal". Mm. Entonces, esa palabra también yo, me aferro a esa palabra, donde dice también que él toda puerta de bronce y cerrojo de hierro serán quebrantados y rotos, y habrá libertad. Entonces, yo a eso ¿Ese también de qué libro es? creo, me parece que está en Isaías. Yo creo que Sí, sí. en ¿Ah? Isaías está, la Sí, algo que da validez a tu confesión es que conoces la escritura. sí, Sí, mm, porque me doy cuenta que me estás citando textos bíblicos. sí, Sí, eso es tan importante que entienda nuestra audiencia sí, que así la es. fe no es algo que tú saques de la manga, la fe No, no es algo que tú quieres nada más, porque hay gente que dice, por ejemplo, vamos, alguien quiere ser rico, entonces nada más dice, soy rico, soy rico, soy rico. No, pues ese no es fe, no, ¿verdad? O alguien chaparro que quiere ser alto, quiero ser alto, soy alto, soy alto. No, no, así no funciona la fe. La fe se funciona sobre revelación del Espíritu Santo así es, que Él da a tu vida, o por medio de la Biblia o directamente de espíritu a espíritu, del Espíritu de Dios a tu espíritu así es. humano. Pero wow, pero sí, es que la Biblia es como, Dios me ha hablado tantas veces por medio de la Biblia que yo entiendo el valor de esto. Y claro, alguien debe tener un texto que apoye su revelación, Sí, porque si algo me habla contrario a la Biblia, yo voy a saber que no es Dios. así es. Si se me viene a la mente algo que dice, oh, una locura, lo que sea, y yo digo, pero la Biblia dice al contrario, ya sé que el diablo me habló, no era Dios y no lo voy a aceptar. Entonces me encanta nada más cómo vas citando
los textos, sabemos que Pablo dijo en Gálatas que él subió a Jerusalén en obediencia a una revelación. Sí. Y sabemos que Pablo era un erudito muy pegado a la escritura. Entonces, estamos ahorita en el cristianismo, una lucha, desafortunadamente, entre la Biblia y la revelación. Y yo creo que la Biblia y el Espíritu Santo. Y yo sé que Dios jamás puso en competencia la palabra y el Espíritu. Ellos trabajan juntos, juntos. ¿verdad? El Espíritu me ayuda a entender la Biblia y además el Espíritu me muestra qué texto yo debo de aplicar a mi vida y además el Espíritu me habla cosas muy personales que ni están en la Biblia, ¿verdad? Sí. Y puedo creer los dos. Así es. Amén. Amén. Y ahora te hago la pregunta. Si Dios nos promete algo por revelación divina, sea que me hable por medio de un texto bíblico o me habla directamente por el Espíritu, ¿cuánto tiempo tengo que creer esto? Todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Si no cumple en 5 años. Espero, porque Él ya lo habló, ya lo dijo. ¿Sí? Entonces tú estás como Abraham, tú estás plenamente convencida de que Dios tiene poder para cumplir lo que te ha prometido. Yo lo creo. ¿Y hasta cuándo? Nunca te vas a cansar de creer. Ya llevas Nunca, 14 jamás, años. nunca. Por la eternidad. Yo creo, yo creo. Porque he visto la grandeza de Dios manifestarse en otras personas. Amén. Es decir, que el testimonio de uno es la profecía de otro. Sí, Me encanta este sí, concepto. sí, sí. Es decir, que si Dios lo hizo para esta persona, También para me mí. toca también. Sí. Porque Dios no muestra favoritismos, ¿verdad? No, Dios nos ama por igual y nos ve a todos por igual. Sí, Pero no todos tienen la misma fe. Y No. ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? sí eso es, sí cambia, sí varía, pero yo siento que en este momento cuando vemos a alguien que su fe aún no ha crecido y que sabemos que el enemigo quiere meternos la duda, la confusión, nosotros tenemos que exhortar y animar y hacerles ver que realmente que Dios es un Dios de poder, un Dios grandioso, glorioso, que donde la imposibilidad del hombre no puede hacerlo, Él es donde Él inicia y es donde muestra su poder, su grandeza. Porque lo repito, para Dios no hay nada imposible y yo Amén. me aferro a esa, que Amén. Dios es poderoso para hacerlo todo nuevo, porque lo dice, yo lo hago todo nuevo. ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Yo estoy convencido que Dios no falla. Si alguien falla, Somos nosotros. somos nosotros. Entonces yo creo que lo que podemos aprender de ti, lo has dicho unas veces hoy, es que tú te aferras. Esa es fe. Mm. Fe es aferrarte a la revelación que Dios te ha dado sin flaquear. Mm. La Biblia dice que Abraham no vacilaba como un incrédulo, sino que se afirmaba en su fe y daba gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Entonces, la revelación, por medio de la revelación recibimos una promesa de Dios. Sí. Y tenemos que creer esta promesa completamente hasta se cumpla. Sí. No importa cuánto tiempo, no hay una fecha de caducidad sobre las promesas de Dios, ¿verdad? Así Que ya es. pasaron 5 años, ya se echó a perder la promesa. Así es, Entonces tú vas a seguir aferrada aferrada hasta palabra, ver así cumplida es. la promesa. Así es, hasta el final. Y Hasta el final. aún yo lo he dicho, si yo, por la voluntad de Dios, tuviera que partir, yo sé que si yo no lo veo, mis ojos no lo ven, aunque yo no esté aquí, Él lo va a hacer.
Sí, ¿verdad? sí, que se va a Y cumplir. así es, y aún así yo oro, permíteme Wow. que estos ojos que tú me diste me permitan ver la gloria, tu gloria en mí. Amén, qué inspiradora. Sí, Fíjate que me hace pensar en el texto en Hebreos que habla de Abraham, cuando Dios le dio una prueba a Abraham con su único hijo, a él que tanto amaba, sí, que era Isaac. Sabemos que Abraham tenía otro hijo, pero ya se había ido con su mamá. Entonces, cuando Dios habla de Abraham acerca de Isaac, él dice, tu único hijo al que amas. Ve el monte X y ofrécelo sí, como holocausto. Y en Hebreos, la Biblia dice que Abraham fue para ofrecer a Isaac. Y Abraham estaba convencido de que Dios podía levantarle de los muertos. Cuando yo he contemplado en esto, nosotros sabemos hoy que era una prueba. Abraham no sabía esto. ¿Y con qué caminaba Abraham? Con revelación. sí, Ni Biblia tenía, pero él escuchaba la voz de Dios y obedecía lo que Dios le decía. Y cuando Abraham levantó el cuchillo, él estaba completamente eh, convencido. Es decir, él iba a degollarlo, sí, lo iba a matar y lo iba a quemar. Porque él creía, recibió la revelación, hazlo, órale, le iba a hacer. Pero lo que nos revela Hebreos es que Abraham tenía otra revelación también, de antes, donde Dios dijo, por medio de Isaac, yo voy a confirmar mi pacto. Por medio de él, todas las naciones van a ser bendecidas, etcétera, amén. etcétera. Dios lo dijo Sí, varias veces. Entonces, Abraham pensando, ahora, ¿y si le mato y le quemo? ¿Cómo va a cumplir esta promesa? Pues yo supongo que Dios lo va a resucitar sí, de entre las cenizas. Y entonces él nunca soltó la revelación que Dios le dijo que su hijo iba a ser el hijo de la promesa. Aun si Dios tenía que levantarlo de las cenizas que quedaban después del holocausto, él sabía, Dios tiene que cumplir su promesa. así es. Y esa es suena mal, pero esa es la terquedad de fe que necesitamos. Sí, Si Dios me dijo algo, todos yo los demonios en el mundo no me van a convencer de no, otra cosa. no, Ni mis hermanos, porque a veces son tampoco. los mismos hermanos que nos quieren oye, pero mira, ¿qué tal si esto? ¿Qué tal? No, es que tenemos que ser tercos, Sí, de cierta manera, cuando decimos, no, yo sé que Dios me habló y Él lo va a hacer. y Dios va a cumplir. Sí. Sí, así es. También una palabra que me dio, recién que yo empecé a conocerle, me acuerdo bien que me decía, profetiza en los huesos secos. Ya. Y yo dije, Y empecé a leer la palabra y a ¿O buscar. no sabías de dónde venía esta frase? No, no, Ezequiel. en Ezequiel. Entonces, empecé a leer, dice, profetiza vida en los huesos secos y tendones y demás se levantarán. Entonces yo digo, no, pues yo creo en lo que él me está diciendo, porque yo digo, yo no sabía esto, ¿no? Entonces Wow. es ahí, fue la, Ese está bien padre. Entonces, Dios te habla de algo que está en la Biblia que no sabías, porque no no, lo habías no. leído, pero Entonces, después lo encontraste. sí lo encontré y yo dije, bueno, ya, ¿ahora qué hago con eso? Y ahora lo Wow. entiendo, ¿no? Eso se llama escuela del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, 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 entonces es creer lo que Dios habla. ¿Y qué hiciste? A ver. Pues yo empecé a declarar esa palabra, yo profetizo Wow. vida en huesos secos de mi hijo, profetizo vida en su cerebro, en todo, en sus, Wow. sí. Y es profetizar y declarar la palabra de Dios, porque usted lo hablaba, no, pues es que nada más tengo fe. Y yo digo, no, pues es que voy a crecer, y no, es hablarlo, orarlo y tener fe y esperar en lo que Ujú. Dios va a hacer, en lo que nosotros esperamos, en lo inesperado, ¿no? Como dice algo, estar expectantes en lo que Dios va a hacer. ¿En qué momento, verdad? Él nos va a mostrar su gloria y su grandeza. Wow. Sí, ¿Cómo necesitamos entonces esa revelación? Porque
yo estoy seguro que para el futuro de tu hijo, tú tenías que profetizar. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo te habla de algo en la Biblia que no conocías. No. Checas la Biblia y ahí está. Sí. Pues era como una confirmación. Dios me está guiando. Sí. Ese no es mi Así es. imaginación. Dios me está guiando. Y entonces tú pudiste cumplir con la voz de Dios, profetizando sobre los huesos secos de tu hijo. Sí. Su mente, todo Todo. su ser, ¿verdad? Sí. Y seguro que yo creo con todo mi corazón que esa profecía que hiciste está registrada en el cielo. Amén. Y tiene validez, Sí. tiene fuerza. Wow, qué bueno que pudiste escuchar la voz de Dios. ¿Te imaginas si fueras de pobrecitos? Hay cristianos que creen que Dios no habla hoy. Tristemente, Sí. que creen, no, esto ya pasó con los antiguos, esto ya no se hace, pero qué bueno que tú has entendido que efectivamente Dios habla, Sí, Dios habla. porque tú tenías que profetizar. Amén. Algo pasó en el mundo espiritual, estoy seguro, porque Dios no habla por hablar. No. Si Dios te dijo que profetizaras sobre los huesos secos, los tendones, todo esto que dice Ezequiel, Ezequiel. es porque hablamos en el último episodio del poder de nuestras palabras como criaturas hechas en la imagen y semejanza de nuestro Dios. Y tú tenías como la mera autoridad en la vida de tu hijo, tenías que profetizar. Sí. Y Y es lo lo que hago. hiciste. Y sigues haciéndolo. Sí, sigo profetizando. Ay, me encanta. Sí, profetiza vida, dice, profetiza vida Amén. a los huesos secos, profetiza vida, palabras de bendición en todo momento. Sí. Sí, y es lo que tenemos que hacer. Hasta para con uno mismo, profetizar cosas de bien, ¿verdad? En todo momento. Amén. Sí. Amén. De hecho, si alguien, yo me imagino a alguien que diga, no, pues, pero Yadira es muy espiritual y yo no soy tan espiritual y Dios no me habla. Alguien podría decir, Dios no me habla como habla a Yadira. Pero lo que digo a la gente, mira, si tú conoces un texto bíblico que te aplica, declara este texto, estás profetizando sobre tu vida, Así porque es. profetizar solo es decir lo que Dios dice. Sí. Y sabemos lo que Dios ha dicho, cantidades de cosas en la Biblia, Sí. que es para uno. Así es. Entonces, por eso tenemos que una vez más leer la Biblia, conocer la Biblia, como Yadira se ve que conoce la Biblia. Hay que conocer esta palabra. Sí. Y cuando el Espíritu Santo me dice, esta palabra es para ti. Así Entonces es. yo agarro de esta palabra y comienzo a A declarar, profetizar. profetizar. Sí, Es hablarlo, decirlo, y es estar día a día conociendo de la palabra de Dios para nosotros hablarlo y declararlo todos los días. No amén. es que hoy no, porque pues tengo que ir con la comadrita X o Y, no, hay que priorizar, y la palabra de Dios lo dice. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo por Sí. añadidura se nos dará. Entonces es parte de lo que debe uno hacer, ¿no? Poner primeramente en lugar a Dios, Ujú. y por añadidura Él va a ver obediencia, ve que sus hijos obedecemos, que lo ponemos en primer lugar, Ujú. y Él va a obrar, ¿no? Pues es que ella me pone en primer lugar, Él me pone en primer lugar, se ha apartado de cosas que sabe que no son de mi agrado y demás, ¿no? Ya. Sí, y todo eso es obediencia, también obediencia, Oh, sí, y efectivamente. estar conscientes de que si nosotros somos obedientes, Dios bendice, Dios en su momento nos va a dar lo que pedimos. Amén. Yo Sí, creo eso también. sí, Pues amados, yo espero que hayan sido súper edificados en este tiempo. Estamos hablando de cómo caminar en fe y sin duda para caminar en fe necesitamos revelación. Cuando Dios de alguna forma nos revele lo que Él quiere que sepamos, sea leyendo la Biblia, sea en un sueño, sea en una visión, sea por un profeta, como ha pasado muchas veces con nosotros, Dios en alguna forma quiere revelarte su voluntad.
y necesitas esta revelación para realmente caminar en fe. Gracias, Yadira, por acompañarnos. Me gustaría que terminaras nuestra sesión orando por nuestra audiencia o si quieres declarando una bendición sobre nuestra audiencia, porque nosotros como tú queremos caminar en revelación divina. Así yo con gusto agradezco también que el que me haya invitado y poder compartir de la grandeza de Dios, de su poder y de que debemos creer que para Dios no hay nada Sí, imposible. Como lo dije, cuando el hombre dice o el médico dice es que ya no es imposible, ya es imposible esto, para Dios es cuando Él empieza a hacer todo nuevo, a restaurar todo nuevo, como dice Ezequiel, a dar vida a huesos secos, ¿verdad? ujú, Entonces yo esta tarde te agradezco tu atención y desde acá yo te mando bendición y cito la palabra que comentaba nuestro apóstol. Yo oro y pido por ti, a ti que me ves, a ti que nos escuchas. Yo pido a Dios que te sean iluminados los ojos de tu corazón amén, para que sepas a qué esperanza has sido llamado, cuál la riqueza de su gloria y herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder para los que creemos, y que Dios amén, hable a tu corazón y el Espíritu de Dios sea mostrándote que eres un ser amado, un ser de luz, que donde tú vayas y te plantes, eres luz en medio de toda oscuridad. Yo no sé por qué amén. estoy diciendo esto, pero yo sé que es para alguien que está Es para escuchando. alguien. Amén, Amén. amén. Entonces, amados, reciban esta palabra del Señor, que la revelación de Dios les acompañe y que nos veamos aquí en la próxima vez que estamos en Eri Podcast. Que Dios los bendiga Hasta y que pronto. reciban Gracias. revelación.